Jnanatimirandasya Janam Janashalakya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Panchakalpatarubhyascha Kripasindhubhyaiva cha Titanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Janalambita Bhujo Kanakavadatum Sankirtanaikapitaro Kamalaya Taksha Vishwambara Dhyavara Jugadharmapala Vande Jagatpriyakaro Karunavataru Jayatun Surato Pangur Mama Mandamatergati Matsarvashta Padamboja Shirada Madanamohan Bhaktya Vihinaya Aparata Lakshaya Kiptashchakamaditarangamadhye Kripamaya Tvam Sharanam Prapanam Brinde Namaste Charanarvindam. Buenos días a todos. Mis saludos, namaste. Esperando que se encuentren muy bien por allí. Muchas gracias por la invitación y luego de haber invocado estos breves, grandes mantras de introducción en donde intento solicitar iluminación, inspiración, bendiciones. Vamos a compartir algunas palabras en relación al tópico de Maha Mantra, como acaba de ser introducido. Estoy al tanto de que ya están medianamente introducidos a la idea del mantra. Por lo tanto, hoy vamos a estar compartiendo algunas ideas sobre el elemento sonido en relación a ello, específicamente este mantra conocido como Maha Mantra, así como diferentes formas en las que este Maha Mantra suele ser llevado a la práctica en el marco del yoga, de la meditación, especialmente dentro de lo que es, en este caso, la tradición del Bhakti. Entonces, primeramente, algunas palabras en relación a la importancia del sonido, el cual es, de acuerdo a la visión yógica, a la descripción védica, el sonido es considerado el elemento más fino, más sutil de toda la creación. Tenemos diferentes sentidos, como ustedes bien saben, olfato, tacto, gusto, etc. Y de todos ellos, la capacidad auditiva que corresponde con el elemento sonido es considerada la más refinada, la que más potencial tiene para afectar nuestra constitución, para transformarnos en una cosa u otra, porque continuamente a través de nuestros diversos sentidos nos encontramos recibiendo diferentes tipos de estímulos, los cuales, como ustedes bien saben, van a parar a la mente y allí en la mente se fabrican, por decirlo así, los diferentes deseos que van moviendo nuestra existencia. Entonces, siendo que en gran parte somos un resultado de la influencia del entorno y cómo incorporamos ese entorno a través de nuestros sentidos, un énfasis especial es puesto en la dirección del oído, de la capacidad auditiva y del elemento sonido, que es el más fino de todos, el más sutil, el más invisible a nuestros ojos, por ejemplo, pero es el más, como digo, poderoso a la hora de determinar en qué dirección nos vamos a terminar moviendo en nuestra existencia. Y ese es ¿cómo decirlo? Tienen doble filo esto, porque al ser el elemento más fino, muchas veces puede ser el elemento que más se nos pasa por alto en nuestra vida cotidiana. Al ser algo tan sutil, muchas veces podemos no tener presente qué tanto el sonido nos está afectando en nuestro día a día. Y aquí todavía no estamos hablando de mantras, Maha Mantra, etc., sino simplemente el elemento sonoro. Traten cada uno de ustedes de meditar por un momento en sonidos diarios que acompañan la jornada de uno, ¿no? Sonidos del medio ambiente, música, palabras, expresiones, y cómo si van en una dirección o en otra, eso va a determinar el rumbo, por decirlo así, de nuestro día, de nuestra semana, mes, año, vida. Entonces la música que escuchamos, los sonidos que acompañan nuestro día, los sonidos que emanan de nosotros, el medio ambiente. Muchas veces las personas buscan ir a un retiro, generalmente no se van a ir a Nueva Córdoba para un retiro, por decirlo así, o al centro de una ciudad, buscan un lugar retirado donde no haya determinados sonidos. ¿Qué más que sonidos podrían ser considerados como ruido? Más bien uno intenta entrar en contacto con sonidos, llamémoslo así, naturales. Pájaros, aire, viento, sonidos no distorsionados, si se quiere.
Entonces, desde ese lugar, y eso inmediatamente nos alinea, inmediatamente nos permite una conexión más cercana con nuestro ser. Entonces, partiendo de esa idea, vamos a continuar elaborando este concepto de mantra, maha mantra, etc. Pero el punto es este, ¿no? El sonido de por sí es un factor sumamente determinante en nuestra vida. Entonces, es un buen ejercicio en cuanto a yoga, meditación, volvernos más conscientes de los sonidos que están a nuestro alrededor y cómo eso, y elegir obviamente en la medida que podemos, qué sonidos acompañan nuestro día y notar la diferencia cuando estamos rodeados de sonidos sáttvicos, de sonidos balanceados, constructivos, etc. Ahora cuando hablamos de mantra, ya han tenido cierta introducción al concepto de mantra, por lo que no me voy a extender en detalle tanto al respecto, pero sí algunas breves palabras. Un mantra es definido como un sonido, pero no meramente como un sonido. Hay diferentes tipos de sonidos. Hay sonidos que son reproducidos, recreados por personas en este plano, por decirlo de alguna forma, y hay sonidos que son revelados, llamémoslo así, desde otro plano, que existen en planos más elevados, más finos, y que diferentes sabios, por ejemplo, diferentes yogis en profundos estados de meditación, son capaces de contactar con esos sonidos. Así como cuando uno, por decirlo así, refina su visión, uno no tiene una muy buena vista, uno no va a ver mucho detalle en el escenario que esté contemplando, uno va a tener una idea más general de todo. Pero cuando la vista está funcionando al máximo, uno va a ser capaz, y está uno prestando atención, y la mente está controlada en una dirección, uno va a ser capaz de captar detalles que se habían pasado por alto. Lo mismo se aplica al oído. Si nuestra mente está muy ramificada, muy distraída, lo que pasa atrás de nuestro oído no va a ser del todo apreciado y no vamos a dar con frecuencias vibracionales muy elaboradas, muy profundas. Pero en relación a grandes meditadores, grandes, como digo, yogis, sabios, personas que tienen su mente bajo control y que están atentos a lo que está pasando por fuera y especialmente por dentro, tales personas comienzan a escuchar otros sonidos, ese es mi punto, ¿no? Más allá de lo que se escucha por fuera, empiezan a captar toda una realidad sonora que existe una vez que uno trasciende ciertos planos relativos. Y con esto me refiero a los mantras, a sonidos que ya existen en ciertos planos superiores de existencia, pero que uno puede contactar con ellos en la medida en que uno asciende a esos planos o uno recibe esos sonidos de aquellos que están en esos planos. Un ejemplo que a veces se da, quizás han visto esta película, y si no la recomendamos, porque está relacionada obviamente a la vida y obra de un matemático hindú conocido como Srinivasan Ramanujan, quizás le han comentado al respecto, hay una película que habla de su vida, no sé cómo se llama en español porque la vi en inglés, pero algo así como el hombre que conoció el infinito o algo por el estilo. Y en pocas palabras, obviamente no les voy a contar la película para que la puedan ver, pero en pocas palabras él es un matemático hindú muy talentoso y eventualmente él va a Occidente, a Inglaterra, esto es varias décadas atrás, intentando, ¿no?, obtener una carrera allí. Y en pocas palabras, cuando él presenta sus fórmulas matemáticas en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, de las más prestigiosas del mundo, todos quedan fascinados con sus fórmulas. Entonces, inmediatamente la pregunta que sigue es, ¿de dónde cómo hiciste para llegar a estas fórmulas, a estas conclusiones? Y él dijo, me fueron reveladas. ¿No? Imagínense, ¿no?, la mentalidad empírica occidental de esos tiempos, me fueron reveladas, no es posible eso. Necesitamos que nos expliques cómo pasó. Y él dijo, así pasó. ¿No? Yo adoro a Lakshmi, ¿no?, dijo él, que es la consorte, el Shakti, la personificación de la energía Narayan, de Vishnu, y en sueños ella me revela continuamente estas fórmulas, ¿no? Imagínense. Y nadie podía negar que las fórmulas estaban allí, que funcionaban, pero el procedimiento como él llegó a ello era transracional, no era meramente empírico, racional, tampoco era irracional, porque era algo corroborable en el plano racional, pero era a través de la revelación. En otras palabras, mi punto es que para este tipo de abordaje, incluso en la matemática, ellos no consideran, estoy creando una fórmula matemática, la estoy descubriendo. Eso ya existe en algún plano,
y entro en contacto con ello y eso se revela a mí. Más que pensar yo lo inventé, yo lo creé, una postura un tanto más, con todo respeto, egocéntrica. En relación al tema del sonido y a los mantras justamente no son sonidos inventados por alguien. Alguien tuvo una mañana de inspiración y se puso a componer un mantra, sino que los mantras son sonidos que se revelan, que ya existen eternamente, y son sonidos que decodifican la realidad. O sea que a través de esos sonidos podemos entrar en contacto directo con la realidad. Un mantra es un sonido que, a diferencia de cualquier otro sonido, es no diferente del objetivo el cual indica, ¿no? Generalmente los mantras tienen un istader, o una deidad, o un objetivo de meditación, pero que toma la forma de un aspecto de la divinidad. Y se dice que entre el mantra, el sonido que indica a esa divinidad, y la divinidad en sí, no hay diferencia. Abhinatvam namanami no. Eso sería una especie de, se dice en sánscrito, sonido absoluto. El sonido, por un lado tenemos el sonido relativo y por otro lado el sonido absoluto. Sonido relativo significa que el sonido es diferente de aquello que el sonido indica. Por ejemplo, si yo tengo sed en este momento y necesitaría un vaso de agua, no me alcanza únicamente con invocar el sonido agua, con decir agua, agua, agua. No es que la sed se va a aplacar por el sonido agua, necesito el elemento agua propiamente dicho. ¿Se entiende la idea? Entonces, el punto es entre el sonido agua y el elemento agua hay una diferencia. No son exactamente lo mismo en todo el sentido de la palabra. Ahora, esa idea, ese criterio no se aplica cuando hablamos de un mantra. Un mantra, en el sonido de un mantra y el objetivo del mantra o la deidad del mantra se consideran idénticas, no diferentes. Entonces, mediante el canto del mantra, eventualmente, mediante la perfección del canto, de la recitación, de la meditación del mantra, uno va a entrar en contacto con aquella entidad que el mantra indica y que no es diferente del mantra. Entonces es un concepto bien interesante. Y obviamente existen muchos mantras, como ustedes se imaginarán o ya sabrán, pero hoy deseamos concentrarnos en una dirección en particular, en relación a un mantra específico, que sé que ya lo han escuchado al menos, que se conoce como el Maha Mantra. Entonces vamos a compartir algunas palabras al respecto. Mantra, como ustedes saben, se refiere a un sonido que libera nuestra mente. Manas, tráyate. Tráyate significa liberación, manas, mente, mantra. Y maha en sánscrito significa gran o el más grande. Entonces, existen muchísimos mantras ilimitados, pero hay un énfasis en particular puesto en este mantra específico, conocido como Maha Mantra o el gran mantra. Y de vuelta voy a repetir el mantra para aquellos que no saben a cuál me refiero, me imagino que sí, pero el mantra dice Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces es un mantra compuesto por tres palabras, Hare, Krishna y Rama, las cuales vamos a explicar desde ya también. Y combinadas de una manera en particular, como habrán visto, ¿no? Combinadas entre sí, luego repitiéndose por un momento y luego volviéndose a combinar, etc. En una dinámica específica. Este mantra, bueno, voy a definir los ingredientes del mantra, digamos así, los tres nombres. Es un Nam mantra. Nam mantra, también Nam en sánscrito significa nombre. Entonces es un mantra, perdón, que incluye, que está compuesto de nombres. Hay otros mantras que incluyen otra estructura, si se quiere, gramatical. Por ejemplo, Gopal mantra o Gayatri mantra, etc. El Maha mantra es un Nam mantra en el sentido que incluye nombres directamente de la divinidad, del absoluto. Hare, Krishna y Ram. Hare es una designación, una manera de dirigirnos a la potencia, en sánscrito esto es conocido como Ladini Shakti, significa la potencia que concede placer, energía dadora de placer. Y obviamente cuando hablamos de placer en un marco yógico, en un marco espiritual,
queda entendido que por placer no nos referimos a la idea de placer que generalmente uno tiene. Generalmente nuestra idea de placer es considerablemente autocentrada, no suele incluir a muchos más allá de mí. Mientras que, y eso es justamente lo que eventualmente no se torna tan placentero. Cuanto más estrecha es nuestra proyección de placer, menos placentera es, ¿no? Y cuanto más universal se vuelve y más logra abarcarlo todo, más placentero es, ¿no? Entonces, en última instancia, la enseñanza yoica nos transmite que el verdadero placer tiene que ver con trascender el egoísmo, ¿sí? Y con lograr dedicarnos amorosamente a un ideal que sea más grande que nosotros, que esté por encima de nuestras cabezas, pero del cual nosotros seamos parte. Entonces, Hare representa esta experiencia de placer, ¿sí? La cual realmente es la que va a poder satisfacer plenamente el alma. Entonces, obviamente, además está decir, por invocar esta palabra, uno va a tener un contacto directo, una experiencia directa con este principio, ¿sí? Del placer. Hare Krishna, luego Krishna. Krishna es un nombre del absoluto que se traduce como irresistiblemente atractivo. Entonces, este concepto nos habla del principio de la belleza, lo cual también es algo que captura nuestro ser en este mundo. Si hay algo que nos cautiva por completo es la idea de belleza, pero nuevamente, muchas veces simplemente nos quedamos con una versión de belleza relativa, por decirlo así, que tiene un comienzo y un final, ¿no? Por ejemplo, un cuerpo puede ser Miss Universo durante algunos años, pero generalmente ese mismo cuerpo no sigue siendo Miss Universo a los 70, 80, 90, etc. Entonces lo que quiero decir con esto es que la belleza física, por dar un ejemplo, es algo impermanente. Y nosotros, como seres permanentes, como seres eternos, necesitamos algo que sea de la misma naturaleza de nuestra persona, algo eterno, belleza eterna, belleza permanente. Todo esto está representado en este concepto de Krishna. Y luego Rama se traduce como fuente inagotable de felicidad suprema. Otro gran nombre, imagínense, ¿no? Generalmente nuestros nombres a veces no tienen tanto ese contenido, pero imagínense uno cruzarse a alguien y le pregunta cuál es su nombre, fuente inagotable de felicidad suprema. Mucho gusto. Inmediatamente uno va a pensar, tengo que conseguir el WhatsApp de esta persona, tengo que estar en contacto con alguien así. ¿Por qué? Porque todos estamos buscando esto, estamos buscando felicidad y no una felicidad intermedia, felicidad suprema y que sea, como digo, agotable. Entonces estas tres palabras del Maha Mantra en verdad están representando ideales o necesidades universales para cada uno de nosotros, más allá de cómo elijamos definirnos a nosotros mismos, hombre, mujer, alto, flaco, cristiano, católico, argentino, lo que fuera, toda la lista de designación que usted quiere incorporar. Yo creo que nadie va a estar en contra de placer, belleza y felicidad permanentes, inagotables, supremos. Nadie está organizando un movimiento en el mundo para abolir todo eso, más bien cada uno de nosotros estamos desesperados y profundamente sedientos por estar en contacto con estas sustancias. Entonces, en ese sentido, este Maha Mantra representa una especie de himno universal, ¿no? que va más allá de toda designación, de todo sectarismo, que muchas veces es lo que afecta a este mundo, lo que crea separación, lo que crea límites, lo que no nos permite sentirnos parte de una misma familia, ¿no? Y los Vedas dicen eso, dicen Vasudhaiva Kutumbakam, que significa, en verdad no existe más de una familia. Como diciendo, todos somos hijos, si se quiere, de una misma fuente, todos pertenecemos a una misma esfera. Entonces, y la mayoría de nuestros problemas es por no verlo de esa manera. Entonces, este Maha Mantra trata de crear ese tipo de experiencia, de llevarnos a una realización, no solo algo teórico, sino que esta información que yo ahora, por ejemplo, les estoy compartiendo, que esta información se convierta en transformación, que lo que nos informan nos transforme eventualmente, que se vuelva algo real, vivo en nuestra visión de las cosas. Entonces, este mantra es practicado, es recitado a diario por diferentes personalidades, diferentes practicantes de diferentes senderos, en diferentes formatos, como vamos a hablar en unos minutos. Pero antes de pasar a eso, quería también enfatizar que este mantra, que como verán es considerablemente amplio, profundo, accesible,
es recomendado en los textos sagrados, en los shastras, en la revelación de Oriente, como el proceso más, ¿cómo decirlo?, más efectivo, más simple, más recomendado para la era actual en la que nos encontramos. Y desde ese lugar también este mantra es especialmente enfatizado. La era actual quizás están al tanto los tiempos que corren de acuerdo a la visión védica, a la visión yogica del tiempo, se conoce como Kali Yuga. Y esto habla no tanto de la duración de la era, del periodo, sino de la calidad, no solo la cantidad, sino la calidad del tiempo, la calidad de la época. Y Kali Yuga generalmente es descrito como una era en donde predomina el conflicto, la dualidad, la susceptibilidad, la victimización extrema, la hipocresía, cualidades que, como se darán cuenta, no son las más deseables, pero que existen en predominio en el mundo. No creo que tenga que explayarme mucho en detalle para convencerlos de esto. Lo cual no necesariamente es algo para lo cual tengamos que lamentarnos, porque también todo eso puede generar un ímpetus negativo, ¿no? Al estar en una situación no tan auspiciosa, eso puede también llevarnos a la necesidad de buscar algo más. Cuando a veces la situación es demasiado cómoda, uno, como quien diría, como dicen aquí en Argentina, uno a veces duerme en los laureles, ¿no? Entonces, un entorno que a veces puede ser un tanto incómodo, bueno, nos invita a salirnos de la zona de confort y a indagar más allá. Entonces, en esta era actual, se menciona que las personas no tienen la duración de la vida no es tan extensa como en otras épocas, otras eras, Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, personas vivían miles de años, aunque podamos quizás no imaginarnos eso, pero podemos darnos una idea de esto porque como vemos con el paso del tiempo, las personas generalmente viven cada vez menos, obviamente por el estilo de vida que se conduce. Entonces, de esa manera podemos extender esta noción y decir, bueno, si en eras pasadas las personas llevaban una vida extremadamente sátvica, favorable, positiva, naturalmente la duración de la vida se extendía. Obviamente aquí no estamos promoviendo vivir más o vivir menos, porque es vivir con propósito. Como dice el dicho, ¿no? La vida es como una obra teatral, que no importa cuánto haya durado, sino que también haya sido representada. Entonces, ese es nuestro punto, no la cantidad, sino la calidad. Entonces, en esta era de Kali la vida es relativamente corta, pero podemos vivirla significativamente. Y las capacidades de la mayoría de las personas no están tan afinadas como para ocuparse en meditaciones muy extensas, austeridades, disciplinas muy profundas. Entonces, se prescribe un método que es sumamente sencillo, pero no deja de ser igual o más de poderoso que los métodos prescritos para eras previas. ¿No? Y digo más de poderoso porque se requiere un poder extra para contrarrestar, si se quiere, la influencia inauspiciosa de la era presente. Entonces, en las escrituras una y otra vez se ha establecido este Maha Mantra como el proceso para la era actual. Hay una famosa declaración védica que dice Harir Nam, Harir Nam, Harir Nam Maiva Kevalam, Kalo Nastiev, 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 Gatiranjata. ¿Necesitan traducción? Ok. Pregunto por las dudas, no sé qué tanto sánscrito hay allí en su ADN. Entonces, este mantra básicamente dice, en esta era actual de Kali, únicamente la forma de alcanzar la máxima perfección es a través del canto del Mahamantra, del canto del Mahamantra, del canto del Mahamantra. No hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera. Y no es que soy tartamudo y estoy repitiendo lo mismo porque no sé cómo llenar mi guión, ¿no? Eso dice el mantra, ¿no? Y el mantra recurre a esta repetición triple, es algo clásico en la cultura védica, cuando algo quiere ser dejado en claro y establecido como algo sumamente importante, se va a repetir 3 veces. Como si uno le dice a su hijo, portate bien, portate bien, portate bien. Obviamente, no es el mejor ejemplo, pero el punto es, queda más en claro si me lo dicen 3 veces que si me lo dicen una. Entonces, desde ese lugar se trata de llamar nuestra atención en esta dirección, ¿no? Esta práctica es especialmente recomendada para la era actual y, como digo, este mantra puede ser recitado de diferentes formas. Yo sé que aquí en su estudio han estado hablando acerca de japa, por ejemplo.
del canto con un rosario de meditación, ¿no? O también uno puede escribir el mantra, hay diferentes facetas de ello. Y este Maha Mantra puede ser recitado en japa. De hecho, nosotros en nuestra escuela de Bhakti Yoga, a la cual personalmente pertenezco, eh, recito este Maha Mantra en un rosario de meditación que tiene 108 cuentas y varias vueltas por día, ¿no? El número se establece en base a un compromiso que uno establece con su guru, con su guía espiritual, de quien uno recibe este tipo de mantras y uno se compromete a diario a poder cantar una determinada cantidad de este mantra, obviamente como una elección voluntaria y como un aspecto central del sadhana o de la práctica de uno. Todo este mantra puede ser recitado, principalmente se habla también de tres niveles, que es básicamente Vachika, Upamsu y Manasika. No los quiero torturar mucho con mucho glosario sánscrito, pero a veces es inevitable. Entonces, Manasika tiene que ver con manas. Manasika quiere decir mental. Uno puede meditar, recitar estos mantras en su mente, sin que haya una pronunciación externa. Manasika. Luego, Upamsu significa susurro, ¿no? Entonces, uno levemente pronuncia el mantra, pero en un volumen en donde uno solo lo escucha. ¿No? Si habría otras personas cerca, no sería tan fuerte como para que sea audible para otros. Y luego, Vachika, que significa en voz alta. Entonces, estos tres criterios se aplican a japa, al canto con el rosario de meditación. Uno puede pasar las cuentas y recitar mentalmente, a nivel susurro o en voz alta, pero también en relación al último tipo de práctica, báchica, en voz alta, hay una variante muy interesante y especialmente esa variante es la que es enfatizada para los tiempos que corren. Y aquí es donde quiero introducirles el concepto de kirtan, o Sankirtan más específicamente, que es básicamente se refiere a la invocación de este Maha Mantra, de este sonido de liberación que es especialmente recomendado como el proceso principal en la era de Kali para alcanzar la perfección. Pero en este caso la invocación de este sonido no se da en términos de un rosario, sino en términos, llamémoslo así, musicales. Kirtan se refiere al canto con melodía, con música, con ritmo, con instrumentos de este Maha Mantra. Obviamente cuando hablamos de Kirtan puede haber Kirtan de otros mantras y hoy en día el concepto de Kirtan es muy popular, incluso en muchas ramas del yoga como Ashtanga o Gyan, en donde originalmente Kirtan no es parte de la práctica. Kirtan es principalmente un anga o un aspecto de bhakti, del yoga, de la devoción, pero se ha vuelto tan popular que otras ramas han adoptado Kirtan también, como algo naturalmente favorable para su propia práctica. Entonces, esta práctica de Kirtan ha sido especialmente establecida para la era actual por una figura conocida como Sri Chaitanya, o Sri Krishna Chaitanya, quien es considerado no solo como un gran santo y una gran figura extática que invocaba este mantra con gran amor por Dios, sino especialmente como una manifestación de Krishna mismo, de la divinidad misma, pero en el humor, ¿no? En la psicología de ser un devoto de sí mismo. Es una situación teológicamente compleja y obviamente esta no es la charla para desarrollar esa idea, ahí pueden preguntarle luego a la profe. Pero sí quería conectar esta práctica de Kirtan con esta figura de Sri Chaitanya, quien es quien inaugura, especialmente y en las escrituras se declara que cada proceso de cada prescrito para cada era también es inaugurado, establecido por un avatar, por un descenso de un aspecto de la divinidad en particular. Y en este caso, ese avatar se conoce como Gaura Avatar, que es otro nombre para Sri Chaitanya. Entonces, Sri Chaitanya establece este proceso de Kirtan, y él especialmente lo llama Sankirtan. Kirtan viene de la raíz sánscrita Kirti, y Kirti significa fama, interesantemente. Entonces, Kirtan es una práctica en donde, más que yo tratar de buscar mi propia fama, una forma de decirlo, a ver si me siguen la idea, uno trata de dar a conocer la fama de aquel sobre el cual uno está ejecutando Kirtan. En otras palabras, es una práctica en donde yo trato de sacar mi ego de la primera plana y trato de enfocar mi atención en el objeto de mi adoración, de mi devoción, de mi bhakti, de mi afecto. Entonces, Kirtan tiene que ver con eso, una práctica en donde trato de
participar desde un lugar humilde, ¿no? Desde un lugar en donde yo no trato de situarme en el centro, sino que el mantra es el centro, el Maha Mantra es el centro. Y vamos a participar de a varios, porque Kirtan significa una participación grupal. Uno puede cantar solo, obviamente, uno puede cantar con música y melodía por sí mismo, pero especialmente se recomienda que la práctica es aún más efectiva cuando es congregacional. Y esto se conoce como Samkirtan. Sam significa completo o pleno. Y obviamente se refiere a nivel cuantitativo a la participación de más personas, pero obviamente también se refiere a nivel cualitativo, al tratar de cantar desde un lugar en particular. Entonces, en Sankirtan, diferentes participantes se reúnen y todos con un mismo ideal en mente, que es: yo no me reúno para poner mi ego delante del otro, etcétera, sino tratamos de dejar que el mantra sea el centro y nosotros girar alrededor de esa experiencia. ¿Mm? Cooperar, para que esta práctica sea un éxito, ¿no? Es interesante, porque Sankirtan no es algo que depende únicamente de mí, sino de la participación de todas las demás personas. Cooperación, ¿no? La cooperación es el principio del amor, diría yo, ¿no? Si hay algo necesario para contrarrestar, ¿no? De vuelta, Kali Yuga es una era donde predomina lo contrario al amor. Entonces la manera de contrarrestar eso es a través del amor. Pero ¿cómo empieza el amor? ¿No? A través de la cooperación. Si ni siquiera puedo cooperar con el otro, ¿qué decir de hablar de amor? Entonces, Sankirtan tiene que ver con cooperar, ¿no? Nos reunimos, nos sentamos, por decirlo así, o también uno puede estar parado, danzando. Sankirtan tiene muchas expresiones, y cada uno de nosotros va a hacer su aporte a la causa, por decirlo así. Vamos a tratar de invocar este Maha Mantra con la actitud más eh, pura posible, más libre de egoísmo, más abierta, sin tratar de controlar la situación, más bien abriéndonos a lo que el Maha Mantra quiera, a donde nos quiera llevar, y confiando en que los otros miembros del grupo, digámoslo así, también tienen esa actitud. Y en ese sentido la experiencia conjunta es sumamente mística, muy especial. Uno es transportado a través del sonido, ¿no? Hacia lugares internos inimaginables, ¿no? Entonces es una experiencia muy, muy especial que obviamente se las recomiendo a todos, y al ser acompañada de música, ¿no? Melodía, ritmo, todos estos son elementos que capturan, ¿no? Nuestro ser, ¿no? De vuelta, la música es lenguaje universal, nadie está en contra de la música. Y el ritmo y la melodía son elementos que también permiten mucho la expresión de nuestro lado emocional, a través del arte, de la música. Entonces, naturalmente podemos sentirnos a gusto en casa en el marco de Kirtan, o de este Sankirtan en particular, de este Maha Mantra. Entonces, algunas ideas que les quería compartir hoy. Obviamente esto no deja de ser un resumen, porque por cada uno de los puntos que mencionamos hoy se puede dar una clase, un seminario o más. Estamos hablando de temas ilimitados. Como dijimos, el mantra proviene del plano eterno, es ilimitado, por lo tanto siempre se puede seguir hablando al respecto. El Vedanta Sutra dice Ikshati na Shabdat, que significa nunca se puede decir lo suficiente respecto a todo esto. No importa cuánto uno intente hablar, todo este contenido en un sentido está más allá de palabras, está más allá de nuestra capacidad pensante, está por encima de eso, pero estamos haciendo el mejor de nuestros intentos, al menos por acercarnos hacia allí, a través de las palabras, a través del pensamiento. Entonces, algunas palabras que les quería compartir sobre esta idea, ¿no? Empezando por el sonido, continuando con el concepto de mantra, la naturaleza del mantra, ¿no? Luego hablando de este Maha Mantra, el significado de las palabras del Maha Mantra, el rol de este Maha Mantra en los tiempos que corren hoy en día, y luego extendiendo esto a su aplicación más enfatizada en las escrituras reveladas, que es Sankirtan, ¿no? Este canto grupal, congregacional, acompañados de diferentes instrumentos, melodías, sonido, y de otras personas con quienes tratamos de compartir. Y esto también, y un último punto antes de pasar a las preguntas que puedan tener, el principio de satsanga, ¿no? Quizás han oído hablar de esto, sadhu sanga o satsanga, que significa la compañía con otras personas de mentalidad similar, en donde yo puedo
abrirme desde un lugar en que no lo puedo hacer con personas con quienes no comparto ese ideal. Obviamente uno quisiera compartir el ideal con todos, no es que uno está tratando de ser cerrado, pero entendemos que a la hora, ¿no? Si uno descubre algo increíble en su vida, uno siente, wow, esto tiene el potencial de bendecir la vida de todos, uno inmediatamente siente, bueno, quiero compartirlo con todos. Pero cuando uno intenta compartirlo se da cuenta, oye, no todo el mundo está listo para aceptarlo. Entonces ahí es donde uno tiene que ser un poquito más juicioso en el sentido de pensar, bueno, ¿con quién lo puedo compartir? De manera que pueda ser apreciado y que pueda haber una reciprocidad mutua que siga nutriendo, ¿no? Nuestro proceso. Krishna en el Bhagavad Gita describe este principio también en el capítulo 10. Dice, Machita Madgata Pranabodayanta Parashparam Katayantas Shamam Nityam Tushanti Charamanticha. ¿No? Dice, mis devotos, él allí está hablando de los bhaktas, ¿no? Aquellos que me adoran a mí con afecto, unos a otros se reúnen, hablan de mí, piensan acerca de mí, ¿no? Y se iluminan unos a otros conversando acerca de mí continuamente, ¿no? Como ambas partes se nutren y demuestran su afecto mutuo, ¿no? A través de estas prácticas. Entonces, satsanga es algo muy importante. El dicho popular lo dice, ¿no? Dime con quién andas, te diré quién eres, ¿no? Somos un producto del entorno, nos guste o no, ¿no? Y no es algo malo, ¿no? Obviamente, si estamos en un entorno negativo, nuestra susceptibilidad al entorno no va a ser tan provechosa, pero si estamos en un entorno iluminado, automáticamente nos vamos a ver empapados de eso, salpicados de eso, ¿no? Entonces siempre una y otra vez las escrituras recomiendan acercarse, mantenerse cerca de esas personas que están no solo enseñando un ideal superior, sino que obviamente lo están viviendo en su día a día. Seguir su ejemplo, sus enseñanzas, si uno siente la inspiración, obviamente, de manera natural, pero si uno está abierto a querer evolucionar y crecer internamente, uno va a sentir esa inspiración, uno va a sentir la necesidad de reforzarse a sí mismo, de reforzar la propia práctica de uno con el ejemplo, las realizaciones, las enseñanzas de otros. Es algo de sentido común, básicamente. Entonces, este sadhu sangha o satsanga está de vuelta relacionado con este idea de sankirtan, de canto grupal, ¿no? Cuando decimos grupal nos referimos en compañía con otras personas de mentalidad similar, de metas similares, con quienes podemos abrir nuestro corazón y compartir desde un lugar muy nutritivo, ¿no? Así que personalmente, obviamente, aprecio este momento, esta oportunidad, esta invitación que se me dio hoy, porque para mí justamente no es otra cosa más que eso, satsanga, ¿no? Estoy pudiendo hablar con ustedes de algo que sé que están apreciando, que están recibiendo, que ojalá les esté nutriendo y naturalmente si eso ocurre, eso también me nutre a mí. Así que les agradezco mucho también por su presencia, su atención. Y bueno, yo aquí dejo mi discurso, pero sí nos quedan algunos minutos en caso de que alguien tenga alguna pregunta, algo que quieran consultar relacionado a lo que hemos estado conversando el día de hoy. No sé si envían las preguntas por escrito, por chat o activan el micrófono, no sé cuál es el estándar, la dinámica, pero lo que sea, aquí estamos. Y llegó el vaso de agua. Necesitaba el vaso, no solo el sonido agua, llegó el elemento agua también. Bueno, aquí hay una primera pregunta enviada por el chat, eh, por Jorge Germán Bode. Jorge, quería hacer la pregunta con el micrófono, imagino, ¿no? Sí, Sí, adelante. Haribol Swami. No, quería preguntarle en relación, no sé si es el momento, pero por ahí puede ayudarle a alguna otra persona. Yo no estoy iniciado como devoto de Krishna, pero sí leo el Bhagavad Gita, canto el Mahamantra constantemente. He andado por muchos caminos espirituales dentro de lo que es el hinduismo, digamos. Yo fui devoto de Vishwananda y bueno, actualmente no, es como que hago mi recorrido solo, pero me parece muy interesante, si usted puede, no sé si, reitero, no sé si es el momento este, de comentarnos qué es una iniciación, cuáles son los requisitos como para iniciarse como devoto de Krishna. Pues
puedo mencionar unas palabras breves, siendo que el tema central, obviamente está ligado en un punto, pero quizá el tema central es más el Maha Mantra. Voy a decir unas palabras, pero en todo caso, en otra ocasión se podemos No, conversar. disculpa, si no hay problema. No, menciono unas palabras breves, porque igual no deja de ser un tema interesante y relacionado en un punto el Maha Mantra. Pero digo esto porque igual es una pregunta importante que requiere una respuesta detallada y no me gusta como responder en 5, 10, 15 minutos algo que requeriría y merecería más tiempo. En todo caso, luego podés repetir nuevamente la pregunta, no sé, quizás en alguno de nuestros ciclos de los domingos de preguntas y respuestas o algo, y ahí trato de responder más elaboradamente o incluso de manera más personalizada, porque también algunas de estas preguntas tienen que ver con el proceso personal de cada uno y bueno, cada caso es diferente. Pero en pocas palabras, en el sendero, estamos hablando del sendero del Krishna Bhakti, que es el cual yo pertenezco y en relación al cual Jorge está indagando. Obviamente hay diferentes escuelas también y hay diferentes maestros o gurús y hay diferentes estándares a la hora de la iniciación, ¿no? No es que hay una regla universal que ha de ser aplicada, ¿no? Porque en definitiva aceptar, cuando hablamos de iniciación en un sendero tiene que ver con recibo la iniciación de alguien y la iniciación tiene que ver con mantras impartidos y ciertos otros elementos de parte de un gurú y obviamente ese gurú es alguien con quien él o ella ha sido de gran inspiración para mí y primeramente la he conocido, se han conocido ambas partes durante un tiempo, no es algo forzado, caprichoso, donde alguien me dice, este es tu gurú, y yo no sé ni quién es, o algo por el estilo, o al gurú le dicen, este es tu discípulo, y él dice, y yo, ¿quién es? Entonces es un vínculo natural, es una decisión que debe darse naturalmente en el momento que sea necesario y eso puede requerir de un tiempo, de un proceso natural en donde, como digo, ¿no? Tradicionalmente el discípulo vivía con su gurú durante un año para ver si realmente ambas partes estaban, ¿cómo decirlo?, de acuerdo con la decisión de entablar ese compromiso, porque es un compromiso, es un vínculo de ambas partes, es recíproco. Y bueno, como digo, dependiendo quién sea el gurú, va a haber un determinado compromiso a establecer, que también muchas veces, por ejemplo, mi gurú, mi maestro espiritual, Swami Bhaktivedanta Tripurari Maharaj, él también es muy flexible en cuanto a la situación personal de cada discípulo, ¿no? Por ejemplo, a la hora de establecer un número de canto, ¿no? Hablamos hace un rato del canto del Mahamantra en el Rosario, ¿no? Cada discípulo canta un número fijo por día en el cual no se compromete con su gurú, pero él va a preguntarle al discípulo, ¿cuál es tu vida? ¿Cuáles son tus ocupaciones? Uno dice, no, acabo de tener un bebé. O sea, no hay mucho tiempo para cantar 3 horas por día el Maha Mantra. O sea, el bebé llora, se acabó. Empezó otro tipo de mantra. ¿No? Y uno tiene que ser realista en ese sentido y práctico y conectar todo eso a la práctica también, obviamente, ¿no? Entonces, todas esas son cosas que se van acordando y hablando con el maestro de uno eventualmente. Pero obviamente hay ciertas prácticas que están allí, como el canto del mantra, el estudio de las escrituras, el tratar de llevar una vida lo más sátvica posible, lo más alineada posible a los valores espirituales. Y de vuelta, si uno tiene una aspiración y una inspiración con una figura en particular, al uno conocer a esa persona, uno va a conocer su estándar de vida, su forma de conducirse, y uno naturalmente va a querer seguir eso en su vida. Entonces, naturalmente, eso ya le va a ir diciendo a uno qué es lo que uno tiene que hacer. Y no es tanto lo que uno tiene que hacer, sino lo que uno quiere hacer por inspiración propia al entrar en contacto con una figura como la de un gurú genuino, fidedigno, ¿no? Y bueno, una idea muy general, pero espero que sirva un poco, quizás para Jorge no sea tan específica, pero para el público en general quizás les resulte más beneficioso y luego en todo caso podemos hablar más puntualmente en detalle. Bueno, hay otras preguntas aquí en el chat, unas cuantas. A ver, paso a las que están aquí. Oh. ¿Cómo se llama, pregunta Mónica, esta nueva era en sánscrito? Kali Yuga, ese es el nombre. Kali Yuga. Si quieren la escribo aquí en el chat para que les quede en claro cómo se escribe, ¿no? Obviamente con nuestra propia letra, no se la estoy escribiendo en Devanagari, porque sería un poco complicado para ustedes seguirlo, ¿no? La letra sánscrita propiamente dicha, ¿no? Yuga significa era, yuga, era,
Por eso hay diferentes eras, Satya Yuga, Dwapara Yuga, Treta Yuga. La palabra Yuga siempre está porque significa era, y Kali en este caso se refiere a los elementos que mencioné hace un rato. Luego hay otra pregunta que hay aquí en el chat de Martina Slavutsky. Dice, quería preguntar cómo se escribe la última palabra justo del que se habló al respecto a la compañía de otra persona respecto a mentes parecidas. Bueno, me imagino que el concepto al que te refieres es satsanga o sadhusanga, aquí lo estoy escribiendo también, ¿no? Satsanga o sadhusanga. Así que ahí acabo de escribir las dos palabras. Sanga, brevemente, sat significa real, aquello que es real, sat. Y sanga significa contacto, cercanía. Entonces, satsanga, en otras palabras, se traduce como cercanía con lo real, o entrar en contacto con lo real, en este caso con personas que viven para la realidad, que están en búsqueda de la realidad, ¿no? Cuyo ideal central es ese. Entonces, naturalmente, al yo entrar en contacto con eso, como decíamos, nos va a influir. Sanga, interesantemente, significa apego. Y cuando en general la mayoría de las tradiciones habla del problema del apego en este mundo, ¿no? Como en Krishna el Bhagavad Gita dice, el apego es el vientre a partir del cual el sufrimiento nace. ¿Por qué? Porque nos apegamos a algo temporal y esperamos que eso temporal sea permanente y no lo es, y cuando eso ya no está o se deteriora, lo perdemos, sufrimos porque estamos apegados, etc. Conocemos la idea. Pero el apego en sí no es un problema. El apego es un problema cuando nos apegamos, nosotros siendo eternos, nos apegamos a algo que no es eterno, pero pretendemos que sea eterno, que sea permanente. Nos apegamos a eso, ahí es un problema. Pero cuando nos apegamos a algo eterno, no hay problema. Más bien ese apego es la fuente de toda bendición. ¿Me explico? Si yo como ser eterno me apego al Maha Mantra, que es un sonido eterno, no hay ningún problema porque eso no va a terminar nunca. No hay un comienzo, un final, no va a ser deteriorado por el tiempo. Más bien para nosotros en la escuela del Bhakti no es un tema de acabar con el apego, sino dirigir el apego en la dirección correcta. Redirigir el apego, ¿no? En una dirección espiritual, en una dirección eterna. Y allí el apego se vuelve la causa de toda solución, por decirlo así. Entonces, satsanga en este caso significa apego a lo real. O sadhu sanga. Sadhu es un nombre que se le da a aquella persona que vive para lo real. Es otra forma de decir una persona santa, por decirlo de alguna manera. Aunque obviamente cada cual puede entender santidad de acuerdo a su filtro cultural y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, sadhu se refiere a alguien santo, pero por santo me refiero a alguien consagrado a la búsqueda de la verdad. Entonces, si yo me apego a esas personas, o sea, en un sentido profundo de la palabra, ¿no? Externamente, a lo que esa persona representa, ese apego me va a ayudar a superar todos los demás apegos. De otra manera, ¿no? Krishna el Bhagavad Gita diría, Param Drisha Nivartante, que significa, cuando uno prueba un gusto superior, uno puede dejar el gusto inferior. Si uno siente en mi vida hay ciertos hábitos o inclinaciones o cosas inferiores que debería trascender, la única manera que las voy a poder soltar es experimentando algo superior. Si no conozco otra cosa, voy a una y otra vez desembocar en lo mismo que conozco hasta ahora, ¿no? Como si yo comiese toda mi vida pan quemado, me acostumbré a eso, es todo, y de repente alguien me trae una torta súper elaborada. Y luego alguien me pregunta, bueno, a partir de ahora, ¿qué querés seguir probando? Ya está, ¿no? Probé un gusto superior, ya no vuelvo al inferior. Pero hasta que no conozco lo superior, solamente queda la misma alternativa de siempre. Entonces este sadhusanga, satsanga representa ese gusto superior, experiencia superior. O el sankirtan, en la conexión con esas personas, invocar este Mahamantra, etc. Bueno, algunas otras preguntas sigue habiendo aquí en el chat. Dice Valeria, dijiste que cada era empieza con la llegada de un avatar. ¿Cuál sería el de Kali Yuga? Justamente Silvia Ibarra abajo hace otra pregunta y ahí ella da la respuesta a la pregunta anterior, que es Gaura Avatar, ¿no? O sea, más puntualmente se escribe como lo acabo de mencionar, pero se pronuncia Gaura, se escribe Gaura Avatara, pero se pronuncia Gaura Avatar, y es otro nombre para Chaitanya, ¿no?
que también lo estoy escribiendo, Sri Chaitanya, esta forma que es la de Krishna, de la divinidad que establece el canto del Mahamantra en esta era. Sri Chaitanya. En sánscrito la C se pronuncia como una CH, pero es Chaitanya. Entonces se conoce como Sri Chaitanya. Obviamente, él es una figura que vino en este plano, nació en el año 1486, o sea que es una figura históricamente comprobable, ¿no? Porque muchas veces alguien puede decir, ¿cómo sabemos si existió, etcétera? Bueno, existen muchos registros de la vida y obras de Sri Chaitanya. Si les interesa y todo, obviamente no les puedo ahora narrar en detalle la vida y obra de Sri Chaitanya, nos quedan 5 minutos, pero si a alguien le interesa ahondar más en detalle pueden consultarle a Bhuvaneshwari, ya que, por ejemplo, quizás les pueda facilitar ese material. El año pasado, si no me falla la memoria, dicté un curso en la Universidad del Salvador, aquí en Buenos Aires, sobre Sri Chaitanya, introductorio, pero narrando un poco acerca de su vida y obra, ¿no? Y enseñanzas, creo que son 4 clases. Si a alguien le puede interesar, pueden en todo caso contactarse con ella y yo les facilito el audio, son en audio los materiales, ¿no? Porque es muy interesante, obviamente, de vuelta aquí solo mencioné su nombre, como pregunta aquí Silvia, y mencioné, él es quien inauguró este proceso de Sankirtan, acá escribo la palabra Sankirtan también, ya que estamos, pero obviamente hay mucho más que decir acerca de él, ¿no? De su vida, de su obra, de sus enseñanzas, de su ejemplo personal, de las personas que le acompañaron. Todo eso ayuda a dimensionar aún más, ¿no? ¿Qué es este Mahamantra? ¿Qué es este proceso para esta era, Sankirtan? Aquí estamos definiendo como a modo de inauguración los conceptos, pero después ya entrar en detalle, obviamente, como se imaginarán, es algo que requiere tiempo, ¿no? Pero para aquellos interesados, ahí después los podemos conectar con todo eso, ¿no? Bueno, me dicen que se me pasó una preguntita de arriba. A ver, perdón por ello. No encuentro ninguna pregunta, se me ha pasado. Aquí está, una pregunta de Sebastián Fernández. Perdón, Sebastián, por haberla pasado por alto. Hubo un bombardeo de mensajes aquí. Favorable, obviamente. Buen bombardeo. ¿Qué efecto genera este mantra sobre las células del cuerpo? Pues es interesante a nivel biológico, ha sido corroborado cómo el elemento sonido también altera nuestra constitución, ¿no? Porque aquí estamos hablando en términos espirituales, pero se dice que el mantra es una especie de baño sonoro que purifica todos los aspectos de nuestra existencia, ¿no? Nuestra parte espiritual, emocional, mental, psíquica, física. Un famoso ejemplo que quizás ustedes conocen y si no también los derivo a que puedan investigar, es conocido ya de hace ya más de una década, es el doctor Masaru Emoto. No sé si están al tanto de ello. El doctor Masaru Emoto es un científico, creo que japonés, y él hizo un experimento con el agua, ¿no? Quizás escucharon hablar él sitúa diferentes vasijas con agua, por decirlo así, recipientes con agua, y los sometió a diferentes influencias sonoras y la fotografió mientras el agua estaba siendo afectada por cada uno de estos distintos sonidos y luego él él es un científico, ¿no? Publicó su experimento y se hizo famoso por ello. Y por ejemplo, lo que él hacía por un lado era ponía agua en un recipiente y de fondo ponía a alguien insultando o diciendo palabras cargadas con odio, ¿no? Con una intencionalidad negativa, un audio de Adolf Hitler, cosas por el estilo. Y fotografiaba el agua. Y todas esas fotos están disponibles, uno las puede buscar en internet. Uno ve esa foto, ¿no? Del agua, o ponía música estruendosa, negativa, ¿no? Oscura, y fotografía el agua. Y no me pregunten cómo, pero uno ve esa foto y uno se da cuenta, el agua no la estaba pasando bien en ese momento, ¿no? El agua está triste, está desanimada. Y luego hizo lo mismo, obviamente, con sonidos positivos, ¿no? Con palabras como afecto, amor, oraciones, mantras, y fotografiaba el agua, o con música, ¿no? Armónica, sátvica, y fotografiaba el agua. Y el resultado fue extremadamente opuesto, ¿no? Las formaciones que el agua presentaba bajo un sonido favorable eran como mandalas, como yantras. O sea, era como una pieza geométrica perfecta, como una obra de arte, y simplemente era el agua feliz.
¿No? ¿Y por qué doy este ejemplo del agua? Porque nuestro cuerpo está compuesto de un 70% de agua. Entonces, biológicamente hablando, estamos llenos de agua, ¿no? Y el agua es aparentemente un elemento inanimado y vemos qué tan susceptible es a la influencia del sonido. Entonces, digo todo esto porque sabiendo eso, podemos por añadidura concluir cuánto, ¿no?, un sonido como el mantra está repercutiendo en mi ser biológico, en el lado biológico de mi ser. Y obviamente también hay bastantes otras investigaciones científicas que surgieron a partir de eso. Eso fue como un puntapié inicial que detonó todo un mundo de investigaciones en el reino del sonido, ¿no? Y cómo el sonido repercute en todas las esferas de nuestra existencia. Pero bueno, brevemente quería al menos compartir eso y compartir algunos referentes para los que quieran seguir luego investigando un poco más. Bueno, creo que ahí estamos con las preguntas, si no me falla la memoria, ya estamos en horario, más que nada, también no quiero... alguien me pregunta cómo buscar las fotografías, ahí les pongo el nombre del científico, Masaru Emoto, ¿no? Y lo primero que va a aparecer, y pongan agua al lado, o cristales de agua, sonido, y inmediatamente les va a llegar un montón de links en Google, o si buscan en imágenes en Google, todas las imágenes van a aparecer, más que de Masaru Emoto van a ser de estos cristales, etc. En caso de que no encontraron algo ahí, nos pueden consultar y les pasamos algún link. Bueno, ya estamos más o menos en horario, así que yo creo que podemos dejar aquí para que cada cual siga con sus actividades. En caso de que haya quedado algún otro tema o pregunta, bueno, ahí Bhuvaneshwari está para que continúen indagando o quedaremos en contacto en algún otro momento. Pero muchas gracias por la invitación, por estar ustedes allí presentes y bueno, mis mejores deseos para cada uno de ustedes en su viaje interno, en su experiencia yógica, en sus estudios aquí, que puedan continuar creciendo, desarrollando estos hermosos ideales a lo largo de toda su vida, ya que como vemos esto no es algo que tiene que ver con un país, con una cultura, con una designación, sino con la búsqueda más profunda de nuestro corazón, de cada uno de nosotros. Así que muchas gracias y bueno, lo que podamos servir, aquí andamos al servicio de todos. Que estén muy bien, será hasta muy pronto. Muchas gracias, Maharaj, por su charla, por sus palabras. La verdad que estamos muy contentos todos por lo que veo. Así que gracias por su generosidad y por haberse tomado el tiempo para estar aquí presente. Gracias. Gracias a todos ustedes. Nos vemos pronto.